principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Un saludo muy especial para todas las personas que son desafiantes, las personas que son dispuestos y disponibles a seguir las enseñanzas de aquel que nos llamó de tiniebla a su luz admirable. Para aquellos que son desafiantes, vamos que ustedes pueden. Muy buenas tardes. Shabbat, Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No habrá obra alguno, ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu siervo, ni aun el extranjero o la bestia que habite dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que el Señor nos ha dado. Te quiero dar gracias, Señor, por este maravilloso día de Shabbat, donde podemos deleitarnos en tus mandamientos, deleitarnos en el día que hizo el Señor. Gracias a la comunidad de Sucada y Buenos Aires porque llegaste a este lugar semana a semana para que habitemos juntos y en armonía. A nuestras comunidades hermanas en provincia de Buenos Aires, nuestras comunidades hermanas en Bariloche, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, en el resto de la Argentina, nuestros hermanos muy queridos en Chile, Sucat, David, Bogotá, Colombia, nuestros hermanos queridísimos en Cali, Ecuador, Manta, a nuestros hermanos en Guatemala, México, Costa Rica, a nuestra querida familia en California, Estados Unidos y en el resto del mundo. Que el Señor me los recontra bendiga y agárrense, porque el día de la fecha vamos a estudiar Colosenses capítulo 1 en las palabras del mismísimo apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo. Y de verdad que es una bendición que hemos podido estudiar verso por verso cada libro de la Biblia. Pero específicamente hemos estado estudiando sin saberlo lo que los estudiosos, lo que los eruditos consideran las cartas carcelarias del apóstol Pablo. Y es muy interesante, porque uno pensaría que estar en la cárcel es algo muy malo, ¿sí? Sin embargo, bendito sea el día en que a Saulo de Tarso lo metieron preso. Este tipo no paraba. Cuando lo querían buscar ya había agarrado un barco y cuando se daban cuenta ya estaba camino y ya estaba yendo y viniendo y no paraba Pablo. Las cartas que podemos disfrutar hoy en día y son de tanta edificación fueron cuando Pablo estaba preso realmente. Las cartas de Efesios, la carta de Filipenses, Filemón, y es muy interesante porque justamente esta carta se escribe entre el año 60 y 62 después del Mesías, nuestra era común, y es muy interesante porque este lugar específicamente comienza con la primera carta que estudiamos hace algún tiempo, con la carta de Filemón, y es muy interesante porque a Pablo lo toman preso en Roma, y preso ahí, domiciliario de Nerón, se encuentra con un hombre que venía huyendo. Este hombre se llamaba Onésimo. Onésimo era siervo de un amigo justamente de Pablo, llamado Filemón. Qué interesante, Pablo en Colosas con su amigo Filemón y estaba Onésimo. Onésimo se cree que le roba un dinero a Filemón. Lo toman preso en Roma y adivinen en Roma con quién se encuentra. ¿Cómo es la vida? Justo con el amigo de aquel que le robó, el apóstol Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Lo juzgó? ¿Qué hizo Pablo? Lo amó, lo redimió, y me encanta porque la carta dice, recíbele como a mí mismo. Ser un canal de bendición. Y se pregunta Onésimo, pero ¿y si no me recibe? ¿Qué hago? Y él dice, ve y dile que si algo te debe, yo te lo pago. No es solamente, hermano, voy a orar por usted. Es también, yo puedo ser un canal de bendición para ti. Y eso es lo que entendió el apóstol Pablo, que no importase si está en la cárcel, no importase si no se pudiese mover, usaría los medios que fuesen necesarios para que esto pudiese pasar. Para que, increíblemente, este es el mismo Filemón, uno de los principales, adivinen de qué iglesia, de Colosas. Justamente la misma carta que vamos a estudiar hoy. Desde el mismo lugar de los hechos, el mismo apóstol Pablo, estaría ayudando a formar. Este también es Epafras, que vamos a empezar a retratar un poco, convertido en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo, donde sea que iba, el tipo era efectivo. Lo que es poner tu vida al servicio del Señor. Y increíblemente dentro de una cárcel. ¿Cuántos podríamos decir, no? En una cárcel, ¿cómo me sentiría yo? Pero no Pablo. Pablo estaría dispuesto a hacerlo. Y en esta misma cárcel, ¿adivinan qué?
Yo me imagino que se va Onésimo, me imagino que llega Epafras y en ese mismo momento llega también Epafrodito. ¿Se acuerdan de Epafrodito? Siervo de la casa de Filipos. Y Filipenses se escribe también desde esta misma carta, desde este mismo lugar, desde la cárcel. Y es increíble lo que estudiamos la semana pasada, porque en la parte final de Filipenses, capítulo 4 y verso 21, el apóstol Pablo dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Y yo les decía en el Shabbat de anoche a los chicos, era como que al terminar la carta como que dicen todos, vamos, selfie, y todos se juntaban para mandar saludos. Bueno, el apóstol Pablo no te mandaba saludo con su jerga de amigos comunes, no, él te decía, y especialmente los de la casa de César, y uno quedaba como esta nena, con esa cara, como casa de César, y me acuerdo, aquí está mi amigo José, que no me deja mentir, que José decía, ¿cuál César? César, Julio César, ¿estás hablando de la casa del emperador César? Sí. Realmente, si no hubiese estado preso, ¿cómo hubiese convertido a la casa de César? Y es que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y me imagino a Pablo con su fiel siervo ahí, Timoteo, y mientras habla, ven la cara del soldado romano de fondo diciendo, esto que hablan de las ovejas perdidas de la casa de Israel, esto de que los gentiles podemos ser parte y copartícipe del reino, también seré yo, y empieza a convertirlos. Y me imagino a Nerón diciendo, me está convirtiendo a este soldado, cambiámelo por otro. Pero cuando le cambia el soldado y vuelve a hacer lo mismo, porque él no ve a un soldado andrajoso, miserable, extranjero y gentil, sin pacto, sin promesas, él ve a una oveja perdida de la casa de Israel. Él ve diciendo, Dios también me tomó a mí, también lo puede hacer contigo. Y convierte así a la casa. Dice que su guardia era la guardia del pretorio, o sea, la guardia del palacio, la guardia personal de Nerón. Los más aguerridos, los más del carácter de Nerón, no pudieron sucumbir ante el poder del amor del Señor. Y así comienza Colosenses capítulo 1 y verso 1 diciendo, Pablo apóstol, Shaliach, ¿sí? Embajador, emisario de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Y me encanta, porque poder decir que estás haciendo algo conforme a la voluntad de Dios debe ser maravilloso, porque muchas veces nos sentamos, como este hombre, a meditar si realmente lo que estamos haciendo está dentro de la voluntad de Dios. Piensa en lo que tú haces, a lo que tú te dedicas, no lo sé. ¿Tú podrías decir, lo que estoy haciendo está dentro de la voluntad de Dios o no? Y no les voy a pedir que ustedes me digan, porque yo mismo lo hice. Yo mismo hace unas semanas dije, ¿será que esto de ser médico es la voluntad de Dios? ¿Será que me puedo dedicar al reino o a otras cosas? ¿Y saben qué? Esta frase, la voluntad de Dios, sí, nos persigue. Hay otros que por eso me decía alguien, no, es que no me gusta lo que hago, odio mi trabajo, odio lo que hago, no me puedo levantar bien, soy impaciente porque no me gusta lo que hago. Y es ahí cuando uno dice, ¿será o no la voluntad de Dios? Pero acompáñenme por favor a Romanos capítulo 2 y verso 17 para ver cuál es la famosa voluntad de Dios. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judíos. Atención, Sukkah David, le está hablando a los romanos, a gentiles, le está diciendo, ustedes tienen sobrenombre de judíos. Ojo, no son judíos, pero tienen el sobrenombre de judíos. Judío significa el verbo Yehudí, que significa el que alaba a Dios, el que es grato con Dios, el que adora a Dios. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Guau, o sea que el que conoce la ley de Dios, sus mandamientos, conoce su voluntad. E instruido por la ley, tú apruebas lo que es mejor. Hermano, no sé qué aprobar. ¿Qué es mejor? Bueno, en la ley del Señor que es perfecta está, verso 19. Y confías que eres guía de ciego, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Wow, el apóstol Pablo hablando de una forma tan preciosa del consejo de nuestro Señor. Entonces ahí uno empieza a entender. Ahí uno empieza a entender que la voluntad de Dios está en su palabra. ¿Y qué quiere decir? Que el Señor va a usarnos a nosotros y puede usar una barca. Buscaba una barca y ¿a quién se encontró? A Simón Pedro, a Kefá. Y usó su barca. ¿Qué quiere decir? Que es, Señor, la voluntad no está en lo que yo pueda trabajar, en hacer esto o aquello, sino que lo que yo hago está para exaltar tu palabra. Lo que yo hago, lo estoy haciendo para ti. Entonces, cuando se vuelve lo que tú haces un vehículo de la bendición de sus mandamientos, lo que tú haces está dentro de la voluntad de Dios. Hermano, pero yo estoy en casa con mis hijos, ¿lo estás instruyendo al niño en su camino? Sí, pues aunque fuere viejo no se apartará de él. Bienaventurado seas.
No, yo soy maestro, soy un profesional o no, de trabajo de comerciante. Lo que estás haciéndolo para Dios. Llegaron los soldados romanos y dijeron a Juan el Bautista, ¿qué hacemos nosotros? No tomen más de lo que no deben tomar. No sean más agresivos con el que no debe serlo. Sigue siendo soldado romano, pero hazlo de una forma mesurada. Hazlo como lo enseña la palabra del Eterno. Verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Y él podría ponerse a hablar diciendo, yo soy el gran Pablo, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo, circuncidado al 8º día. Pero él decide compartir todo este tiempo con un discípulo. Y es importantísimo saber si en nuestra vida la bendición que estamos teniendo la estamos pudiendo compartir con alguien. Hermano, yo no sé tanto como el apóstol Pablo, ¿sí? Pero el hecho no es saberlo, el hecho es querer compartirlo. Lo poco que tenemos, siempre hay alguien que también lo necesita. Verso 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo, qué hermoso como les llama, que están en el Padre, en Colosas, gracia y paz en vosotros, sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es muy interesante porque justamente Colosas, ¿sí? Ahí les traje una foto, un mapa para que vean. Es no tan famosa como la que está a 20 kilómetros, que es la Odisea, ni tan famoso como la que está a 180 kilómetros más o menos, que es Efesios. Pero miren todo lo que tiene que viajar el apóstol Pablo hasta Colosas. Acá está Jerusalén, acá está Roma, Italia. Entonces, veamos el lugar donde está, que actualmente podemos encontrar, que es la actual Turquía, ¿no? Específicamente Colosas. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver por qué está orando Pablo. Vamos a ver qué ejemplo nos puede dar Pablo de cómo orar. Dice 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de los cuales ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y aquí hay un ejemplo muy importante y una vida práctica, y es, oremos por las personas cuando les va bien. Porque estamos acostumbrados a decir, hermano, ore por mí porque me está yendo mal. Pero justamente hay que orar por los que escuchamos que le va bien. No, qué bien que le va a Alejandro, Señor, susténtalo. ¿Por qué? Porque justamente cuando nos va bien, o bien el enemigo se levanta contra nosotros, o bien a veces nos olvidamos del Señor cuando nos va bien. Señor, ayuda a la Andrea que no se olvide de ti, Padre, y sustenta. Le está yendo bien en la universidad. Señor, dale más sabiduría, más ciencia, más inteligencia. Entonces, veamos cómo hay que orar por las personas aunque les esté yendo bien, ¿sí? A causa de la esperanza que dice que está guardada en los cielos, ¿sí? Pero esta fe, ¿cómo puede venir? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿sí? No, hermano, es que yo tengo fe. Pero, ¿de dónde adquieres tu fe? Es de oír la palabra de Dios. Igual dice Santiago que tu fe sin obras está muerta. Entonces, una fe en acción, una fe que trabaja, verso 5, verso 4, habiendo oído de vuestra fe, de vuestra obediencia, de vuestra fidelidad a la palabra de Dios en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y me gusta mucho esta palabra porque dice, y del amor que tenéis a todos los santos, ¿sí? Porque a veces uno se puede llenar de mucha fe, se puede llenar de mucho conocimiento, pero el mismo Eclesiastés capítulo 7 dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? Señor, yo tengo fe y quiero observar más tus mandamientos y más tu palabra, pero ojo con no ser demasiado sabios. Ojo con olvidarnos que por encima de la ley está la vida de las personas. Lo que estudiamos el día de hoy con el libro de Marcos. Cuando yo estoy en una discusión con otra persona, ¿sí? Yo tengo la opción que siempre tomar es ganar a la persona, aunque pierda la discusión. Aunque la respuesta sea callarme porque la persona no lo entiende aún. Pero yo no puedo perder a la persona. ¿Sabes por qué? Porque a veces dicen, no, pero ahora no me importa, y te ensañas tanto que dices, no, esta persona no entiende y le voy a hacer que entienda a la fuerza. Y terminas perdiendo a la persona. ¿Y sabes qué? Si pierdes a las personas, esas personas no van a amar a Dios, se van a alejar de Dios. Pero si tú dices, esta persona no lo entiende y estamos peleando y ya veo, yo prefiero ganar a la persona, quedarme callado y ¿sabes qué? Pedir un segundo round. Pedir una segunda oportunidad para acercarme a la palabra de Dios. Pero ¿cómo hacerlo? Y creo que esta es la mejor forma. En 2 de Pedro capítulo 1 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Y eso es algo que siempre tenemos cuando empezamos. Hermanos, yo tengo fe. Yo sé que esto es lo que yo creo. Yo tengo fe en Dios. Bueno, esa fe en Dios que tú tienes, añádele virtud. ¿Qué es virtud? Hechos. Ok, hermano, yo estoy leyendo la palabra porque yo amo a Dios. Aquí están sus mandamientos, que dice no adorar imágenes, honrar al Padre. Bueno, entonces empiezas a ver sus mandamientos, listo.
pones obras, pones virtud. A esa virtud, ¿qué hay que ponerle también? Conocimiento, ¿sí? Yo voy a empezar a estudiar la palabra, yo necesito un grupo de estudio bíblico, yo necesito estar con gente que me motive a tener más conocimiento de la palabra de Dios, pero no olvidándome que ese conocimiento debe tener dominio propio, porque en cuanto sé un poquito más, ya no camino, hermano. Yo levito, ¿sí? Estos pecadores que no saben hablar. Shabbat Shalom, hermano. ¿Y qué significa? Pecadores que no van a saber, ¿sí? Dominio propio. ¿Por qué? Porque a veces yo puedo tener mucho de la palabra de Dios, pero si yo no tengo dominio propio, yo voy a arruinar. Dice que el que no recoge con el Mesías desparrama. Entonces tengo que entender que yo no nací aprendiendo, que yo no entendí desde pequeño, que hubo alguien, que hubo gente, que Dios, el Mesías, fue muy compasivo conmigo. Entonces hay que tener dominio propio para la información que tengo, cómo dársela a los demás hasta que aprendan. Yo no voy a mi hijo y le digo, oye, no, apréndeme la computadora y tú haces esto. Y mi hijo no puede porque todavía no es su momento. Bueno, de igual forma que Dios nos dé dominio propio para saber en qué momento hablar de lo que en nuestro corazón está para compartir. Y ese dominio propio, agrégale paciencia. Es que no entiende, hermano, ya oré, ¿qué? No, Señor, o te lo llevas o te lo mando, porque ya no entiende. O sea, y el Señor tiene que darnos paciencia, pero a esa paciencia, porque hay alguien que me dijo, pero estoy esperando y no, pero a la paciencia hay que agregarle piedad. La piedad es devoción. No, es que Diego no entiende, hermano. Yo ya le puse fe, le puse virtud, le puse conocimiento, tengo dominio propio, porque si no ya lo he oído freír churro, pero dominio propio. Me estoy aguantando, tengo paciencia, pero estoy desesperándome. Ok, agrégale a eso piedad. ¿Qué es eso? Devoción. ¿Te estás levantando a orar por él? Ay, hermano, no me diga eso, que eso es lo que más me cuesta. Ese jefe que te está persiguiendo, ¿te has levantado a orar por él? 5 de la mañana orando por ese jefe. ¿Sabes por qué? Porque esa piedad va a hacer que crezca un afecto fraternal y ese afecto fraternal va a desembocar en un amor. ¿Sí? Uno no llega a la vida diciendo, Cristo te ama, entonces ya amo a todos. Es un proceso que empieza con algo que todos tenemos. Dios nos dio a todos, dice, una medida de fe. A esa fe le agrego obras, virtud. Sí, porque si no le agrego fe y sigo viviendo la vida que me da la gana, no estoy dándole virtud. Le agrego conocimiento a la palabra de Dios, le agrego dominio propio, paciencia, piedad, oro, ayuno. Y eso va a ser algo, ¿sabes qué? Que ese jefe, que esa persona con la que te cuesta mucho amar, por ahí no va a cambiar. Va a seguir siendo igual o peor, pero el que cambia eres tú. Tú ya nació algo en ti, nació un afecto fraternal y nació realmente el amor. Verso 3 de Colosenses 1, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y esto es muy importante porque uno pensaría que el Evangelio es lo que dice la palabra en el libro de Corintios, ¿no? El Señor murió por nosotros y esa muerte nos dio entrada al Padre. Y es cierto, eso es parte del Evangelio, pero miren lo que también está escrito en la palabra, en 1 de Pedro, capítulo 1 y verso 23, dice la palabra del Señor, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra, ¿cuál es? Isaías, un profeta del Antiguo Testamento, es que por el Evangelio os ha sido anunciado. O sea que en el pensamiento de los apóstoles, el Evangelio no era solamente que Jesús murió y resucitó. De hecho, sus discípulos en el camino de Maús no sabían de ese plan. ¿Qué les pasa? Estamos tristes. ¿Por qué? Porque mataron al Mesías, ¿no sabes? Y él tuvo que explicarle por la ley, por Moisés y por los profetas que el Mesías debía morir. Entonces quiere decir que en el pensamiento de los apóstoles, 3 años junto a él, el Evangelio no estaba claro que Jesús iba a morir. ¿Sabe lo que estaba claro? Que el Evangelio era Isaías, que el Evangelio era Génesis, que el Evangelio era toda la palabra del Señor. Verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, esta palabra, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y que conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y es muy interesante, porque dice que oísteis y conocisteis. ¿A quién se acuerdan que dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven? ¿No? Job.
Y es muy interesante, porque no solamente hay que oír, sino conocer la gracia de Dios en verdad. ¿Cómo puedo hacer para que yo conozca, no solamente oigo de la gracia, sino conocerla? ¿Sabes qué? Porque la ley del Señor es perfecta, que cambia el alma. Cuando tú conoces en qué has transgredido, cuando tú examinas la ley del Señor y te dices, mira, esto he hecho mal, esto he hecho mal, esto he hecho mal, tú dices, wow, cuánta necesidad he tenido de un Salvador. Porque si no andamos pensando diciendo, yo no pecaba tanto, hermano. Yo era muchacho de casa, hijo de familia, yo no pecaba tanto. Pero realmente hay que conocer la gracia de Dios en verdad. Acompáñenme por eso a Romanos capítulo 15, verso 17. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Mucha atención. Y con las obras, o sea, Pablo enseñaba a los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera, mucha atención, que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo no paraba nunca, amada familia. Pablo sabía, Pablo tenía una esperanza que decía, yo me esfuerzo aquí, yo sé que hay una esperanza que está por venir. Y es muy interesante, les quise traer un mapa de Ilírico especialmente, ¿sí? Que es justamente lo que sería actualmente hoy Croacia. Hasta Croacia, imagínense el apóstol Pablo, desmedido para llevar la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, ¿en qué auto se iba el apóstol Pablo? ¿Se iba en ómnibus, se iba en micro, tenía aire acondicionado? No, autopata. Como dicen mis amigos, en Dodge patas, caminando con sandalias el apóstol Pablo, ¿sí? Y cuando no había forma, subía a un avión. Claro que no. Subía a un barco y dice que hubo una tempestad tan grande, tan fuerte, que el Señor dice, tranquilo, hay que llegar hasta Roma, no te va a pasar nada, ¿sí? Pero es increíble todo lo que está dispuesto a hacer para que, ¿sabes qué? Llegue así como a todo el mundo, dice Colosenses capítulo 1, verso 6. Y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ahora yo le pregunto a Sucá David Buenos Aires, ¿qué es verdad? Porque muchas personas pueden decir, esta es mi verdad, esa es tu verdad, pero ¿qué es la verdad? La suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, verso 160. La verdad no está en Génesis. La verdad no está en la carta de Gálatas, la verdad no está en las cartas de Juan, la verdad está desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero alguna vez me dijeron, no, pero es que eso es del Antiguo Testamento, así que acompáñenme entonces a Juan capítulo 17 y verso 17. Nuestro máximo referente, Jesucristo de Nazaret, Yeshua, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, Jesús, ¿de qué palabra se refiere? Él estaría diciendo, no, tienes que leerte la última de Gálatas que escribió Pablo, porque está tremenda. No, la de Apocalipsis que escribió en Patmos mi siervo Juan. ¿De qué palabra está hablando Jesús? De la Torá, de los mandamientos, de la ley del Señor que es perfecta. No existía en los evangelios. Pablo no se había ni convertido. Juan no estaba en Patmos. O sea, olvídense del Nuevo Testamento. No estoy restándole y diciendo que no es la palabra de Dios. Lo que digo es que cuando Jesús hablaba de la palabra, hablaba de los libros, de la ley. ¿Sí? Y muchos me dicen esto. No, es que ahora vivimos en la gracia a través de la muerte de Jesús. Pero acompáñenme en Oseas, capítulo 14, verso 4, donde el Señor le dice a Oseas, a Israel, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. ¡Wow! Yo pensé que era un concepto del Nuevo Testamento y el Señor nunca ha cambiado. Es una herejía pensar de que antes había un Dios todo malhumorado y malo y que en el Nuevo Testamento hay un Dios benevolente. Él no cambia. Su mano no se ha cortado, dice la palabra. ¿Sí? Con amor eterno os he amado. He puesto vuestras cuerdas de amor sobre ustedes. ¿Sí? Dices, no, es que ya nosotros estamos en libertad, hermano. A mí eso de la ley del Señor, de mandamientos, nosotros estamos en libertad. Pero acompáñenme a saber qué es libertad. Salmo 119, versos 43 dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, por si les queda duda, para siempre. Y por si alguien no escuchó, y eternamente andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¡Oh! ¿Cómo zafas de acá? Es como que ya David deja de ser, porque muchas veces te dicen, no, yo quiero ser como el rey David. Uy, elegiste mal. Porque él dice que la va a guardar para siempre, eternamente, y anduvo en libertad porque buscó sus mandamientos. ¡Wow! ¡Wow!
Tremendo. Verso 9, Colosenses 1, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, vamos a ver para qué pide Pablo, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Es lo primero que pide Pablo. No para que les vaya bien, para que tengan un auto, para que Dios los prospere, no, para el conocimiento de su voluntad. Y ahora sí que voy a decir las palabras de Pablo. Yo sé que a mí no me cansa repetir las mismas cosas y a ustedes les conviene porque es seguro, dijo el apóstol Pablo. Y tenemos que entender lo que acabamos de estudiar en Romanos 2, que el conocimiento de la voluntad de Dios no es abstracto. Es lo que dice la palabra de Dios, verso 18. Y conoce su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Punto. Esa es la voluntad de Dios. Ya está escrita. Él ya lo puso en sus mandamientos. Él ya está cerca. No está lejos de ti, no está lejos de mí, no está en los cielos para que digamos quién irá, no está debajo de la tierra. Está en su palabra, está cerca de ti. Ahora está tan cerca como en un celular, como en una aplicación. Está la ley del Señor, que es perfecta. Verso 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y ahí yo me quedé como, ¿cómo en sabiduría y en inteligencia espiritual? Y entonces sabiduría e inteligencia no es lo mismo. Y es ahí cuando, por favor, acompáñenme a Eastward, donde la palabra específicamente inteligencia es el G4907, pero en uno de los comentarios del Vine me gustó muchísimo que decía, en tanto que Sofía, o sea, sabiduría en el griego, es teórica, ¿sí? Phronesis quiere decir prudencia, es la práctica. Sunesis es la palabra en griego para inteligencia, entendimiento, inteligencia, es la facultad crítica y esta última, y phronesis son aplicaciones particulares de Sofía. ¿Qué quiere decir? La persona que es sabia, lo es sabio porque lo sabe, pero el inteligente es inteligente porque lo aplica. Y yo decía, Señor, gracias por esto, pero no es tu palabra. Ayúdame a entender esto, pero en tu palabra, la diferencia. Y es interesante porque se me aparece Job, capítulo 28 y verso 28, donde el Eterno dice, el temor del Señor es la sabiduría. ¡Wow! Temerle al Señor, saber sus mandamientos, tener esa sabiduría. Y el apartarse del mal, hacer una acción, es la inteligencia. ¡Pum! Listo, me he cerrado. Ya está. ¿Tienes temor del Señor? Eres sabio. No has dejado de frecuentar las cosas, no has cambiado tu vida, listo, no eres inteligente. No es solamente temerle al Señor y es sabiduría, sino también apartarte del mal. Ya escuché eso, Señor, no quiero desobedecerse. Eso también es inteligencia. Verso 9, Colosenses 1, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. La segunda cosa que ora Pablo, para que ustedes les agrade en todo el Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y ahí nos gusta. No, ahí cuando escucho poder, escucho gloria, ahí es que me enciendo. ¿Dónde hay, hermano? ¿Dónde hay ese poder y esa gloria? Pero la palabra dice, para toda paciencia. Y uno queda como, ¿qué? Yo quería gloria y potencia para, no sé, abrir el mar en dos, para echar fuera, sale Satanás, un montón de cosas. Pero tú me estás diciendo que Dios me va a fortalecer con poder, conforme a la potencia de la gloria, para tener paciencia y para tener longanimidad. Y dije, ya está, tal vez en el griego significa así como algo poderoso. Entonces me fui a Lisboa y acompáñenme, donde la palabra longanimidad es el Strong G3115, que es la palabra griega macrotsumia, pero fui a la raíz, que es macrotsumo, que es la G3116, y me dice que es aquel que tiene temperamento largo y que dura. O sea, Dios te va a dar paciencia, te va a dar poder y potencia para que seas paciente, para que tu temperamento sea largo, no cambie, pero para darte esto, y esto me encantó, lenidad. Es increíble, porque ¿saben qué es lenidad? Lenidad es la capacidad de tener, me gusta como lo dice el diccionario, blandura para no pagar conforme a las malas obras de los demás. Oh, Señor, ¿para eso es la potencia? ¿Para eso es la gloria? ¿Para eso es el poder que me vas a dar en el Espíritu? Sí,
para que seas paciente con los demás, para que, ¿sabes qué? Seas blando a la hora de castigar a los demás. Verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y esta palabra subsisten es como la palabra pegamento. O sea, en Él todas las cosas tienen también sentido. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo en Él tenga preeminencia. Y yo me quedé como diciendo, es cierto. Tú vives y no tienes al Mesías en tu corazón y nada tiene sentido, no tiene subsiste porque no tiene sentido. Para ti todo es común, todo es vano, pero tú amas al Señor y empiezas a estudiar su palabra. Y me acuerdo cuando estudiábamos Salmos, nunca me voy a olvidar ese estudio con Yamila, que Yamila nos llevaba al llevar el Salmo a entender hasta aún la creación de Dios. Y yo iba llegando al trabajo y veía una hojita y me quedé parado mirando la hoja y dice, wow, Dios, ¿cómo creas tú las cosas? Y ahí te das cuenta que todo tiene sentido, que todo existe. Y esta parte del 18 me voló la cabeza literal. Dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Porque en el tiempo de Israel, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los esenios, tanta gente que decía ser tu cabeza. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una tendencia siempre a buscar a la gente. No, mi pastor, mi cura, mi rabino, mi consejero, mi psicólogo, siempre buscando a la gente, ¿sí? Y para aquellos que tienen ganas de ser personas que, no sé, que quieren servir al Señor, que les gustaría ser líderes en algún momento, ¿sí? Lo peor que puede pasarnos es creer que la gente tiene que venir a uno. La gente tenemos que ir al Señor, pues si no, nos va a pasar como Moisés. Dice que ya desfallecía, todo el día dando consejos. Dice el suegro, le dice, hermano, vas a desfallecer. Ponga a las demás personas, porque realmente la gente tiene que ir al Señor. Y el Señor mismo lo dice. En Mateo capítulo 23 y verso 8, la palabra dice, pero vosotros, está hablando el Mesías acerca de los fariseos, no queráis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois, hermanos. Y no llaméis Padre vuestro en nadie en la tierra. Ay, pero mi padrecito, no, acá dice el Mesías que no hay que llamarle Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. No, es que es mi Padre espiritual. No, no es tu Padre espiritual, porque vos no tienes más que el Padre bueno de los cielos. ¿Qué es el resto? Somos hermanos. Y es precioso también. Verso 10, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Imagínense los principales de la sinagoga. Imagínense todos los perushín, todos los fariseos, otra gente que está acostumbrada a esto. Decía, ¿cómo nos saca el laburo? ¿Sí? Un solo mediador tenemos entre el Señor y nosotros, Jesucristo, hombre. Verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, atención, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. No dice que yo lo hago, dice que Él lo hace, verso 21, pero sí, ahí me gusta porque hay un sí condicional, pues dice, no, Dios me presenta sin mancha, irreprensible, ya la hice, pero dice, sí, en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, en la emuná, en la fidelidad a la palabra de Dios y sin moveros de la esperanza del evangelio. Ya vimos lo que era el evangelio, ¿sí? La totalidad de la palabra de Dios que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. Y ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y wow, y empieza a hablar de un tema que es ser ministro, ¿no? Y ustedes cuando escuchan ministro, ¿qué piensan? Ah, está bueno, ¿no? Porque ser ministro escuché que ganan bien. Si una vez uno en el restaurante, disculpe, no, está cerrado porque viene el ministro de justicia.
Le digo, qué injusticia, ¿cómo no, uno quiere comer y porque viene chabón, ¿cuántas que están gordos, cuántas camas, cuántas va a ocupar del restaurante? No, porque situaciones de seguridad y ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Ahora, y es muy diferente el concepto de ministro que la palabra de Dios está. Y acompáñenme por favor a Mateo capítulo 20 y verso 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos Zebedeo. Mucha atención, Sucá, David, Buenos Aires, porque esta es una madre latina. Sin lugar a dudas, no me queda lugar a dudas que es una madre latina. Miren lo que hace. Se le acerca la madre a los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él y pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos chiquititos, estos dos hijitos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió diciendo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Pueden beber del vaso que yo de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, y me imagino a la mamá empujándole, responde. Sí, Jesús, nosotros podemos. Al menos eso dice mi mamá. Verso 23, él les dijo, a la verdad, de mi vaso van a beber, y con el bautismo con el que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, imagínense, vieron a la madre postrándose, pidiéndole ahí una palanquita, ahí una ayudita para ponerlo ahí, ministro, imagínate, al lado del Mesías, presidente del mundo, ahí, tú uno a la derecha, 2 Mercedes ven en la puerta, dijo, nos armamos. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Imagínate tan caliente contra los hermanos. Yo de Juan hubiera dicho, no, esa fue mi mamá, viste que mi mamá es tremenda. Verso 25, entonces Jesús llamándolos dijo, atención Sucá, David, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes se ejercen sobre ella potestad. Pero con ustedes no será así, sino que el que quiera ser más grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y wow. Hoy cuando estudiábamos Marcos y veíamos que el máximo atributo de Dios con respecto al pictográfico, al paleohebreo, era que Dios se ejemplificaba como un toro, como la cabeza de un toro, como un buey, que significaba fortaleza. Yo decía, wow, qué fuerza, y sí, es un animal poderoso. Y nadie pudo haber ejemplificado mejor esa característica que Jesús. Como un toro que tiene la fuerza para librarse, pero ¿sabes qué? Decide ponerse un yugo para arar el campo, para servir a los demás. Y con mi esposa estudiábamos eso y nos impactó, que ser manso no era ser, yo soy tranquilito porque no sé cómo hacer las cosas y no sé nada. Ser manso, tener mansedumbre significa tener la potestad, tener la sabiduría, tener el conocimiento, y a pesar de que tú lo sabes, estás callado y te portas humilde. Me decía mi esposa, es como que el jefe de una compañía vaya entrando por la puerta y alguien va y lo maltrata, y es el jefe, el dueño de la compañía, podría, ya está, te vas y te lanzo a la calle, y quedarse callado mientras lo maltrata a otro. Wow, eso sí es ser manso. Que tú tengas la razón. Hermano, yo tengo la razón, yo ya estudié, tengo la revelación del Espíritu, yo estoy listo. O sea, a mí yo soy irreprensible. ¿Cómo me voy a callar? Y mira a tu Mesías. Lo atrapan de noche, le empiezan a decir, tú por quién haces estas cosas, y él cayó. Poncio Pilato le dice, yo tengo la potestad para salvarte, háblame, convénceme. Sí, tú no tienes más autoridad que mi Padre no te haya dado de los cielos. Esa actividad de ser manso, de tener mansedumbre, de que a pesar de que yo pueda saber más que el otro, no quiero perderlo, entonces hago silencio para tener una oportunidad para poderlo ganar para el Señor. Estamos terminando, verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia en él. Ahí, ahora entendemos, la potencia, la que me decía, la potencia, la gloria, sí, para ser paciente, para que haya lenidad, para que pagues no conforme a las obras de los demás, la cual actúa poderosamente en mí.
Y me encanta porque el Mesías realmente lo ejemplifica bien en Marcos 13, y con esto terminamos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán, por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces a veces nos preocupamos tanto de lo que sabemos para ver en qué forma y lo digo, y en qué versículo está, y en cuál era en el hebreo, en el griego, tantas cosas. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo va a morar ¿en qué? ¿En qué tipo de persona puede morar el Espíritu Santo? En la cual tiene frutos. Entonces, en vez de estar tan preocupados por otras cosas, deberíamos estar preocupados por la integridad, porque tengamos paz, paciencia, bondad, benignidad, amor, templanza, dominio propio. Todas estas facultades que hemos estado hablando. ¿Saben qué? Porque el conocimiento y el resto el Señor te lo va a dar. Él lo está prometiendo. Dice que Él nos va a redarguir, que Él va a traer todas las cosas a nuestra mente. Y hay personas que me han dicho, y me encanta, mucha gente sencilla, que recién empieza, me dice, hermano, yo le prediqué, ¿y de qué le hablaste? De lo que estaba en mi corazón, y no sé, me empecé a hablar, y cuando me di cuenta estaba hablándole, y me estaba acordando de las citas bíblicas, todo emocionado. Exacto. Porque Dios está mirando, dice, ¿Dios a quién mira? Dice, al que es contrito de su corazón, dice, y aquel que tiembla ante mi palabra. O sea, no es solamente, yo tengo un corazón. No, también es temblar ante su palabra. También es escudriñar sus mandamientos, su escritura. Sí, pero sobre todo lo digo porque aquellos que estamos empezando en la palabra de Dios, quiero decirles algo. Dios nos impactó por lo mucho que podamos aprender de la palabra. Él primero se impactó por nuestros corazones, por tener corazones moldeables, por querer aprender su palabra. Que eso nunca se cambie. Que siempre podamos decir, Dios, estoy disponible para que tú me enseñes. Estoy disponible a eso y nunca permitas que me olvide de dónde tú me sacaste, porque tú, Señor, realmente has sido bueno conmigo. Amén, amén, amén. Quiero darte gracias, Señor, por el estudio de Colosenses capítulo 1 del día de la fecha. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, buena, agradable y perfecta. A la comunidad de Sucadaví Buenos Aires, que semana a semana llega a este lugar para que podamos habitar juntos y en armonía. Nuestras comunidades hermanas en el resto del mundo, que el Señor me los bendiga. Principio, mi fin, la